Buenos días. Me siento honrado y halagado al saber que alguien desea saber quién soy. Intentaré responder cada pregunta honesta con toda la honestidad de que soy capaz. Mi nombre es Carl Ramson Rogers y nací el 8 de enero de 1902 en el barrio de Oak Park en Illinois, Estados Unidos. Hoy en día soy conocido por mi método psicoterapia centrada en el cliente, o no directiva, pero hablaré un poco más adelante. Primero quiero contarles mi historia. Yo me crié en un hogar caracterizado por estrechar lazos familiares y en una atmósfera ética y muy religiosa, muy estricta e intransigente a la vez. Mi papá se llama Walter Rogers y es ingeniero civil. Mi madre se llama Julia Cushing y ella ha dedicado su vida a criarnos y a cuidarnos bajo la religión. Yo soy el cuarto de 6 hijos. Nuestros padres a menudo se preocupaban mucho por nosotros y nuestro bienestar constituía el objeto de su constante esfuerzo. Controlaban estrictamente nuestras conductas de manera sutil y afectuosa. Por ejemplo, no bebíamos alcohol, no íbamos a bailes, no había juegos ni espectáculos. Creo que llevábamos una vida muy poco social, pero con mucho trabajo. Y recuerdo que pasamos ratos agradables, pero no estábamos siempre juntos. Creo que fui un niño bastante solitario y leía incesantemente. Me gustaba mucho leer. Cuando cumplí 12 años, mis padres compraron una granja al oeste de Chicago. Ellos consideraban necesario alejar a los adolescentes de los suburbios, de la vida suburbana, de las tentaciones que había en ese momento. En la granja yo desarrollé 2 intereses que me orientaron posteriormente a mi trabajo y a seguir mi camino. El primero de ellos fue que yo quedé fascinado por las mariposas. Recuerdo que había unas gigantescas mariposas nocturnas, así que yo crié mariposas, las cuidé, guardé las orugas del invierno en cautiverio, obviamente. En general creo que conocí las alegrías y las frustraciones que tiene el científico que intenta observar la naturaleza. Recuerdo que mi papá compraba muchos libros de agricultura. Quería administrar la granja con ese criterio científico. Entonces nos estimuló a emprender operaciones por cuenta propia. Mis hermanos y yo criamos pollos, criamos ovejas, cerdos y terneros. Y todo esto a mí me ayudó a adquirir y a planificar experimentos, a mantener también constantes condiciones dentro de la experimentación. Algo que más tarde apliqué en cuanto a la influencia que tiene un alimento para producir leche o para producir carne. Comprendí entonces lo difícil también que era verificar una hipótesis. Así aprendí a conocer y a respetar los métodos científicos en los campos prácticos. Y ¿quién soy?, se preguntarán. Soy un psicólogo cuyo principal interés durante muchos años de mi vida ha sido la psicoterapia. Me refiero con esto al sufrimiento y a la esperanza, a la ansiedad y a la satisfacción que llenan el consultorio de cada terapeuta. Así sentado frente a ese paciente cara a cara con él,
participando en su lucha con toda sensibilidad y profundidad de que soy capaz. En tanto me esfuerzo pues por percibir su experiencia, su significado, el cómo lo siente, el qué sabor tiene para él esa experiencia. Mientras yo me deploro en la medida en la que mi falibilidad humana está en la comprensión con ese cliente. Yo en estos momentos disfruto el privilegio de traer al mundo una nueva personalidad. Me refiero con esto a la vida en la medida en que ésta se revive vívidamente dentro del proceso terapéutico, dentro de la terapia, con su ciego poder su ciego poder y su tremenda capacidad de destrucción, pero siempre con un impulso sobrecompensador hacia el crecimiento cuando se dan las condiciones propicias. Y quiero contarles ahora mis primeros años. Yo en 1919 estudié agricultura, esto en la Universidad de Wisconsin, en ciencias agrarias. Un año después decidí estudiar teología en un seminario, así que cambié pues a la educación religiosa. Mis papás me apoyaron en ese momento. En 1922 yo viajo a China con la Federación Mundial de Estudiantes Cristianos. Este viaje duró 6 meses. En estos 6 meses yo observé la confrontación cultural oriental con la occidental. Vi el odio que había de los franceses con los alemanes y cómo estos individuos que me parecían agradables, pues cambiaban de acuerdo a sus religiones. En ese momento yo cambié mis pensamientos acerca de mi religión, así que me volví independiente a lo largo de estos 6 meses. Más cuando observé cómo las personas honestas y serias pueden creer en doctrinas religiosas muy, muy diferentes, muy variadas. Por aquella época recuerdo que me casé con Helen Elliot en 1924, para ser exactos. Tuvimos 2 hijos, David y Natalie. Yo en ese momento estaba interesado por preguntas relacionadas con el sentido de la vida. Mis creencias ya se habían modificado radicalmente y yo sabía que podían seguir cambiando. Entonces me parecía horrible profesar creencias para poder permanecer en un lugar, en un espacio. Yo quería encontrar un ámbito, donde tuviera la seguridad de que nada limitaría mi pensamiento, de que tendría yo la libertad de mi pensamiento. Tiempo después me uní al seminario en teología. En 1927 me trasladé a la Universidad de Columbia, donde me dediqué a la psicología clínica y a la educacional. En 1931 tenía mi doctorado, también de la Universidad de Columbia, así que posterior busqué mi primer empleo. Recuerdo que estaba feliz. Mi primer empleo lo encontré en el Departamento de Estudios Infantiles en la Sociedad de la Protección de la Infancia contra la Crueldad. Esto en Rochester, New York. Recuerdo que pasé 12 años en los que hacía lo que me gustaba, realmente me gustaba lo que yo hacía. Yo recuerdo que trabajé con niños que tenían problemas, que venían de albergues, que traían las autoridades en ese momento. Resultado de esas experiencias, al convivir con niños y al estar en constante aprendizaje, yo
saqué mi primer libro titulado El tratamiento clínico de los niños problemáticos. Ya para 1940 fui profesor en Ohio. En el 42 escribí Counseling and Psychotherapy. En el 45 trabajé como profesor de psicología en la Universidad de Chicago. Ya para 1951 había escrito Terapia centrada en el cliente. Después, en el 1957, fui nuevamente profesor en la Escuela de Psicología, de Psiquiatría, esto en la Universidad ahora de Wisconsin. Para este periodo yo había encabezado un grupo de estudio que yo controlaba intensivamente de psicoterapia con pacientes esquizofrénicos en un hospital para enfermos mentales. Y publiqué en ese entonces mi libro Carl Rogers en el poder personal. En 1956 publiqué El proceso de convertirse en persona y creo que ha sido uno de los libros que más me ha gustado redactar, escribir. ¿Y qué les digo? Descubrir el conflicto del enfoque freudiano con el punto de vista conductual con las ratas, recuerdo que lo vi, para mí fue estaba en mundos completamente distintos. Yo no quería estar aquí y tampoco quería estar acá. Entonces comencé a trabajar. Durante los años que trabajé en Rochester, la infancia de mis hijos me enseñó sobre los temas que tienen los individuos acerca de su desarrollo y de las relaciones humanas en general. Eran niños muy sensibles y viví junto a ellos los placeres y los dolores de su niñez y por otro lado el dogmatismo y las dificultades de su adolescencia. También estuve presente en la iniciación de su vida de adultos y posteriormente en la constitución de sus propias familias. Yo desarrollé la teoría humanista de la personalidad y como concepto inicial tengo al organismo, que es el locus de toda experiencia. Dentro de este organismo también tenemos el campo fenomenológico, que es la totalidad de estas experiencias. Yo considero que el organismo tiene dos necesidades. La primera es la de reconocimiento positivo y la segunda es la de autoestima. Creo fielmente que todo ser humano tiene la tendencia innata a la realización, que cada ser humano tiene ese instinto que lo lleva al crecimiento personal y a desarrollar habilidades que lo ayudan en el camino. También creo que dentro de la empatía está la aceptación positiva e incondicional, que esto lleva a una persona al éxito. Mis experiencias propias me llevan a creer que si puedo crear el ambiente adecuado y la relación adecuada y las condiciones adecuadas en el proceso terapéutico, todo ocurrirá fluidamente con mi cliente. ¿Cuál es ese ambiente, esas condiciones? ¿Puedo ser yo real en la relación? Considero que debemos ser genuinos y esto ha cobrado mayor importancia a través de los años, aunque también me gusta el término congruencia. Con esto me refiero a lo que estoy experimentando dentro de mí, que está presente en mi conciencia y es a través de mi comunicación que yo lo expreso. Creo que hay una aceptación real y una espontaneidad hacia el individuo con quien yo estoy trabajando, tenemos esa apreciación de dicha persona, cuyo individuo por separado es distinto. ¿Seré capaz yo de entender el mundo interno de este individuo desde dentro? ¿Podré ver a través de sus ojos?
¿Seré capaz de ser lo suficientemente sensible para moverme dentro del mundo intenso de sus sentimientos? No sé, ¿qué se siente ser él? ¿Qué se siente ser ella? Creo que si puedo adentrarme de forma sensible y precisa a su mundo de experiencia, el cambio y el movimiento terapéutico pues son más probables. Creo que las actitudes que he descrito están presentes si él o ella explora sus sentimientos y sus actitudes más profundamente. Así es, por tanto, probable descubrir algunos aspectos ocultos de la persona, de las cuales ella no estaba consciente antes. Y creo que si el cliente se siente valorado por mí, es posible que se valore aún más gracias a esa valoración que yo le estoy dando primero. También siento que si sus significados son entendidos por mí, es probable que esté más listo para escucharse a sí mismo, para oírse a sí mismo, y así encuentra su autenticidad en mí. Incluso será capaz de ser más real consigo mismo. Yo enfoco esto en la libertad que tiene el ser humano, con la aceptación. Lo único que sé es que cualquier persona que quiera puede mejorar su bienestar. Para mí el ser humano nace con una tendencia realizadora para la cual da resultado como una persona plena y abierta a nuevas experiencias. O contrario a esto, una persona inadaptada, cerrada o rígida. Y las tres cualidades que me gusta tener presentes cuando estoy en terapia con algún cliente es la empatía, la autenticidad y la congruencia con sí mismo. Porque todo el mundo tiene en su interior todos los recursos que necesita para alcanzar ese estado mental sano y crecer de manera individual. Todos los individuos pueden alcanzar la autoaceptación y la autoactualización.